en un momentito que se ponga en rojo, ya. Ahí está, perfecto. Bueno, entonces ahora sí, buenos días. El día de hoy estamos con una conferencia pues muy interesante. Gracias a todas y a todos los que se han congregado en la sesión del día de hoy. Tenemos una asistencia de 25 personas, entonces está excelente. Y bueno, el título de la presentación del día de hoy es Capital Social y Deserción en Estudiantes Superiores, un análisis con perspectiva de género. Tenemos a tres, para elaborar esta ponencia y el estudio, participaron tres investigadoras, dos de ellos de la Universidad de Colima y una de la Universidad de Guadalajara. Y pues voy a proceder a leer un pequeño abstract de sus currículums. Pues la primera es la doctora Claudia Prado Mesa. Ella es profesora investigadora de la Facultad de Economía de la Universidad de Colima desde el 2013 y cuenta con postdoctorado en agricultura sostenible, con un certificado en justicia social en estudios superiores por la Universidad Estatal de Iowa. Y pues sus intereses son la sostenibilidad, los métodos cualitativos de la investigación empresarial, el género y la internalización en casa. Y pues tiene perfil PRODEP, ese es NI1, y pertenece al cuerpo académico UCOL CA 109, Estudios Transdisciplinarios de los Negocios, el cual es parte de la red de investigación sobre políticas públicas de igualdad y participación laboral con perspectiva de género. También nos acompaña el día de hoy el doctor Benjamín Vallejo Jiménez. Él es profesor investigador de la Facultad de Economía de la Universidad de Colima, México. Desde 2017 cuenta con un doctorado en Ciencias Económicas por la por la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Tiene perfil PRODEP, es SNI, y pertenece al cuerpo académico UCOL CA 109, Estudios Transdisciplinarios de los Negocios, el cual es parte de la red de investigación sobre políticas públicas de igualdad y participación laboral con perspectiva de género. Y bueno, también nos acompaña y presentará la doctora María Soledad Castellanos Villarroel. Ella es doctora en Cooperación y Bienestar Social por la Universidad de Oviedo, España. Es profesora e investigadora titular del Departamento de Negocios del Centro Universitario de la Ciénega, de la Universidad de Guadalajara, México. Y bueno, pertenece al cuerpo académico consolidado UDG CA 562, Políticas Públicas, Educación y Trabajo. Cuenta con perfil PRODEP y actualmente es jefa del Departamento de Negocios en CUCIénega. Es parte de la red de investigación sobre políticas de igualdad y participación laboral con perspectiva de género. Bueno, pues sin más preámbulo, bienvenidas las ponentes. Es un honor, es un gusto tenerlos el día de hoy con nosotros. Y pues como ya les adelantaba Marco, el modo en el que procederemos será aproximadamente 45 minutos para su exposición. Y finalmente haremos la ronda de preguntas, comentarios y bueno, pues apreciaciones de su presentación. Voy a cerrar mi micrófono y bueno, voy a dejarle la voz. Bienvenidas. Sol, ya tengo la presentación. Empiezas tú y me dices cuándo cambiar de diapositiva, por favor. Sí, gracias. Queremos justificar por qué el cambio del título. El título primario era hablar principalmente sobre la deserción enfocada a las mujeres, comparativa y correlacionado con los hombres, los motivos por los que estaban desertando antes y durante la pandemia, pero vimos que en nuestro contenido tenía una estructura teórica fuerte con el capital social y decidimos, a final de cuentas, por el contenido de la ponencia, nombrarlo así, para que tenga más relación, más vínculo informativo, científico y metodológico. Entonces, esa es la justificación. Siguiente, por favor. Antes de pasar con los datos de campo, queremos informar y comunicar a ustedes que esta ponencia se basa en una serie de productos de investigación que han estado saliendo sobre la red de investigación que se creó en el 2019, llamada Red de Investigación sobre Políticas Públicas de Igualdad y Participación Laboral con Perspectiva de Género, le llamamos REPLAY.
donde se integra la Universidad Nacional Autónoma de la UNAM, la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, la Universidad de Guadalajara, en el Centro Regional Cusiénega, la Universidad de Colima, que ambas o las cuatro son universidades públicas, se dedican a la docencia y a la investigación. Siguiente, por favor. Dentro de los productos que la red ha generado a través de varias reuniones a partir de noviembre del 2017, donde se vinculó a la UNAM y nos insertamos el cuerpo académico de Cusiénega al proyecto PAPIT, y gracias a esa reunión de trabajo colaborativo se hicieron interlocuciones, intervenciones, se participaron en eventos de investigación muy interesantes de género, en donde la Universidad de Colima y la Universidad de Zacatecas, la UNAM y Ocotlán, Cusiénega tuvieron a bien hacer una reunión para fortalecer todo lo que tiene que ver con el tema mujeres en México y de forma internacional, para aportar a todos los proyectos de PAPIT y para fortalecernos cada uno de los cuerpos académicos. De aquí, de estas reuniones de trabajo, a partir de diciembre del 2019, se consolida la red, se estructura, y es en donde se genera la invitación para desarrollar productos colaborativos entre Universidad de Colima y Universidad de Guadalajara, Cusiénega, Ocotlán. Partimos desde la base de la tesis doctoral del 2012, de su servidora. Tomamos un cuestionario ya validado, clave para la investigación de campo, lo analizamos, lo compartimos a investigadores, hicimos pruebas piloto y resultó entre los cambios un formulario que se le llamó primeramente perfiles de las mujeres egresadas para insertarse en el campo laboral. Más adelante el doctor Benjamín les hablará sobre la estructura, contenido de cantidad de muestra del cuestionario. ¿Qué cambios y oportunidades ante la pandemia tuvo este formulario o los intereses de nuestra red de investigación para conocer también cómo les ha estado yendo a los estudiantes en el último año? Bueno, se modificó el formato original de ese instrumento, agregamos una categoría COVID, se puso revisión en cuanto al contenido, fondo y forma del formulario, se hizo la prueba piloto, se aprovechó la oportunidad de que los estudiantes estaban ya trabajando en forma virtual, vimos la oportunidad de que ellos iban a contestar el formulario porque tenían acceso desde su casa al link del formulario electrónico desarrollado a través de Google, y así fue como vimos la oportunidad. ¿Qué esperamos de este estudio? ¿Qué queremos hacer? Identificar los retos que están enfrentando ellas y ellos al momento de culminar sus estudios o en el último año de sus estudios. También identificar qué se podría hacer desde el punto de vista institucional o político para asegurar un término exitoso de su licenciatura, y todo con base a la perspectiva de género. Siguiente, por favor. Las bases teóricas que fundamentan este estudio, principalmente la ponencia, fueron tres. Consultamos una investigación muy interesante llamada Redes de Apoyo Familiar, Feminización del Cuidado de Jóvenes Estudiantes Universitarios. Esta investigación fue difundida en la revista Hispana para Análisis de Redes Sociales, creada por Contreras Carla y por Eduardo Hernández. También tomamos de base teórica un fragmento de Yarede Gómez. Ella escribió La mujer en la educación superior en la revista número 21 de Anuyes, y a Rodríguez y Gaona, Mujeres, Hombres de Precarización. ¿Qué han dicho ellos sobre la importancia de que las mujeres, más que los hombres, las mujeres mexicanas deben de terminar una licenciatura?
Por ejemplo, Rodríguez dice que cada vez más mujeres son jefas de familia, lo que representa una responsabilidad mayor a ser el sostén económico del hogar. En México, un título de educación superior les ayuda a participar más en el mercado de trabajo. Esto lo confirma la OECD en sus libros y en sus artículos. Tenemos otra fuente, también científica, en donde dice que una de las maneras más efectivas de cambiar la situación de las mujeres es a través de la educación superior. Por medio de ella, si ellas terminan sus estudios, van a poder lograr su integración en el desarrollo económico y así podrán eliminar o disminuir la discriminación. Otro artículo de Yaret de Gómez, ella dice que menos del 18% de los hijos de obreros y campesinos llegan a instituciones de la educación superior. De ellos, solo el 5% son mujeres. El caso de estudio de nosotros señala en otra investigación que ya tenemos que esto es verdad. Dentro de nuestra muestra, una pregunta del cuestionario es el grado de estudios de los papás como una influencia de ingreso o de deserción de los estudiantes, y también tenemos que el 10% de los padres tienen licenciatura. Siguiente, por favor. Aquí dejo la voz a mi compañera doctora Claudia para que ella nos explique sobre lo que es el capital social. Gracias. Gracias. Buenas tardes. No, todavía buenos días. Bueno, como lo mencionó Sol en la introducción del proyecto, inicialmente cuando lanzamos esta iniciativa de investigación y sobre todo el cuestionario, lo que se buscaba era ver el impacto, ya sea positivo o negativo, que tenía que los y las estudiantes hicieran prácticas profesionales, sobre todo que están a punto de egresar, y cómo influía en su trayectoria laboral. Cuando se obtienen los resultados y el doctor Benjamín, que es el que hace toda la parte numérica, estadística de este estudio, empieza a compartir los hallazgos del cuestionario, es que nos damos cuenta la importancia del capital social como un factor que influye ya sea positiva o negativamente para que los estudiantes decidan mantenerse o no en la carrera. En este caso, pues los estudiantes son los y las estudiantes son en el último año de sus estudios, de la licenciatura, y a partir de ahí, ¿por qué es que se hizo la conexión con capital social? Bueno, como lo comentaron en un principio, mi maestría y mi doctorado los hice en la Universidad Estatal de Iowa y trabajé con Jan y Neil Flora, que ellos tienen un libro donde se llama Rural Communities, Legacy and Change, y parte del trabajo, del análisis que hacen de las comunidades rurales es sobre, usan el marco de referencia que es el marco de los capitales. A partir de ahí es que donde viene. Entonces, son como dos momentos distintos. Uno, decidimos hacer un proyecto sobre el impacto de las prácticas profesionales. Dos, cuando vemos los resultados, es ahí que identificamos que podemos hablar del impacto del capital social, ¿no? Entonces, por eso es que, pero el proyecto es muy amplio, el doctor Benjamín se los va a explicar. ¿Y qué se hizo entonces para esta presentación? Bueno, se usó el marco de capitales de la comunidad para identificar los bienes o recursos usados por los y las estudiantes para culminar sus estudios, y esta presentación en específico solo examina el capital social, no nos enfocamos en nada más. Este marco de lo que habla es que toda comunidad posee recursos y cuando se invierten estos recursos se crean nuevos recursos, y es ahí cuando se les llama capital. Se considera que son 7 y siempre se inicia por el natural, es decir, lo que nos provee la naturaleza. Es el natural, cultural, humano, social, político, financiero y construido. Construido nos referimos a las cosas tangibles, edificios, dispositivos incluso para conectarnos. Y una de las cosas interesantes de esta propuesta teórica es que todos los recursos pueden ser transformados de un capital a otro. Por ejemplo, algo que tenemos como capital natural, tomando en cuenta una actividad cultural, por ejemplo, se puede utilizar para ciertos rituales, y a partir de ahí también puede ser construido si se toma en cuenta, por ejemplo, iglesias o cosas de esas.
Nosotros, como les comentamos en un principio, nos vamos a referir solamente al capital social, que se refiere de nuevo. Para esta parte del artículo, para esta parte de la ponencia, solo estamos utilizando lo que proponen Jan y Neil Flora. ¿Okay? Entonces, que obviamente basan su trabajo en Putnam, en Porter, en varios ideólogos que ya han hablado sobre capital social, pero para esto solamente nos estamos basando en ello. Se refiere a las redes sociales, a las normas de convivencia y a la confianza mutua. El capital social contribuye a un sentido de identidad común y futuro compartido. Una de las cosas más fáciles de notar de este tipo de capital es que facilita el trabajo en equipo. Dentro del capital social se consideran que hay dos tipos de capitales y estos son muy importantes para el resto de la presentación. Jan y Neil les llaman bonding y bridging. Cuando nosotros hacemos la traducción de bonding al diferente literatura en español, lo podemos encontrar de diferentes acepciones. Alguien le llama capital social de vinculación, alguien capital dentro de la propia comunidad, capital socializante y de solidaridad entre su propia comunidad. Esas son varias acepciones que tiene el bonding capital. El bridging capital, la diferencia del bonding es que este es un capital social entre las comunidades, es decir, el bonding es dentro de las comunidades, el bridging es entre comunidades. Cuando se busca en la literatura en español, también, al igual que el bonding, hay varias acepciones: capital social integrativo, de enlace, social de puentes, social que tiende puentes y de tipo integrativo para la sociedad. De nuevo, para trabajar entre las dos para entender mejor las diferencias entre estos dos tipos de capital social, el bonding es los miembros de un grupo con alto capital social se conocen los unos a los otros en múltiples roles, amigos, familia. Y el bridging social capital conecta a diversos grupos dentro de la comunidad, tanto entre ellos, pero también como con grupos fuera de la comunidad. Hay un tema que vamos a estar viendo mucho, bueno, se ve mucho cuando se ve capital social, que es la parte de los lazos. Lo que dice la teoría es que los lazos que existen cuando se habla del bonding capital es que son afectivos y están cargados de emociones, es decir, hay mucho sobre la familia, los amigos, las amistades. Y cuando se habla de los lazos que existen entre el bridging capital, usualmente estos son de uso único o instrumentales, es decir, pensemos en trámites, ¿no? Nosotros cuando éramos estudiantes, bueno, incluso ahora que somos profesores, cuando queremos hacer un trámite, digamos, para pertenecer a PRODEP, necesitas una instancia que te dé una constancia de que hiciste esta ponencia, ¿no? Y esa instancia te debe de decir cómo, bueno, en fin, nosotros sabemos de trámites administrativos, de verdad que sí. No se los voy a explicar, pero recuérdenlo. ¿Qué son algunos de los grandes hallazgos que tuvimos de este análisis de la información? Y que es un análisis numérico, pero es bien bonito y se los va a explicar el doctor Benjamín. Podemos acomodarlos en dos grandes hallazgos. El primero, la importancia del capital social vinculante o de solidaridad entre su propia comunidad, que le llamaríamos el bonding capital. Lo que se encontró es que la ausencia de apoyo, especialmente del padre, combinado con la falta de sostén económico por parte del mismo, es una de las razones principales a considerar la deserción escolar. ¿Ok? Entonces, ese es uno de los grandes hallazgos. Y ahorita les voy a explicar el todo. El segundo gran hallazgo, que creo que fue el que más nos llamó la atención y el sorpresivo, digamos, que el que no esperábamos, es el que habla sobre el bridging capital o el capital social que tiende puentes o también de tipo integrativo para la sociedad. ¿Y a qué se refiere? Las acciones de la institución, el profesorado y el personal administrativo pueden incrementar la satisfacción de la carrera. ¿Y eso qué hace? Entonces, se afecta directamente a que la tasa de deserción disminuya. Entre más satisfacción, obviamente, más satisfacción con la carrera exista, mayor es la disminución que existe para la intención de desertar la escuela. Pero ¿cómo está conformada esta satisfacción? Está conformada por las acciones de, otra vez, la institución, el profesorado y, lo que más nos sorprendió, el personal administrativo. Como les comentó la doctora Soledad, un artículo con el cual nos encontramos después, y nos encontramos con él a raíz de la doctora Liliana Barajas, por cierto, gracias a ella, es un artículo de Contreras y Hernández publicado en el 2019, es la parte de las redes sociales de apoyo familia y género, que también lo vamos a ver.
Aquí lo que nosotros, en el análisis que les vamos a mostrar, es la importancia de las redes sociales porque ellas son quienes proveen recursos y apoyos, pueden ser bienes materiales o simbólicos. ¿Por qué hacen estas redes? Lo que hacen es resolver problemas. Esto pueden ser resolver problemas que no se pueden resolver tal vez de manera muy difícil si lo hicieran de manera individual. Hay las redes primarias, que se les considera los que son las familias y que siempre son las principales proveedoras de apoyo. Y esto es muy importante que lo tengamos en mente. Las mujeres tienden a ser las principales fuentes de apoyo social. ¿Okay? En la configuración de las redes de apoyo hay diferentes, no todas las redes de apoyo son iguales. Y esto lo saben muchos de ustedes, si no es que todos. ¿Cómo se configuran o cuáles son las diferencias que configuran diferencia en apoyo? Está basado en el imaginario social de cuánto se debe apoyar a una mujer que está a punto de egresar su licenciatura. Y finalmente, otra de las cosas que encontramos que las principales redes de apoyo son los familiares y amigos en momentos de crisis, pero una de las cosas bien interesantes que menciona este artículo, si no lo han leído se los recomiendo, es que la diversión sexogenérica del trabajo también atraviesa la configuración de la red del apoyo. Y entonces, de nuevo, recuerden, las mujeres son la fuente principal de apoyo social. Y esta es la parte teórica, lo que explicamos Sol y yo. Y pues ahora viene la parte numérica, ahora sí que agárrense. Vamos a dejar de compartir pantalla y le dejamos el tiempo y el espacio. No, Claudia, antes de que dejes, déjame platicar. La muestra. Sí. Claro. Ok, sobre la muestra, la intención era agarrar una muestra lo suficientemente grande para poder explicar y atrapar cualquier clase de efecto de interacción que pudiéramos encontrar. La muestra mínima que se hubiera requerido, dadas las condiciones que se tenían, eran alrededor de 480 personas. La muestra fue intensiva, se hizo a todas las personas que se pudieron haber alcanzado y se consiguieron 648 respuestas de todas las universidades que estuvieron de acuerdo en hacerla, los 4 miembros de la red, más algunas otras que pudieron participar. De estas 648 muestras, el 60.2% fueron mujeres, es decir, estamos muy cerca del porcentaje que establece la ANU y es como el nivel general a nivel nacional de mujeres estudiando carreras de un pregrado. Entonces, se parece mucho a la realidad lo que logramos captar con estas muestras. La idea original era incluir 85 preguntas, de las cuales se agregaron otras 10 que pudieran captar los efectos del COVID. Entre estas preguntas tenemos los que miden los efectos Likert, las preguntas abiertas, opción múltiple, desplegables. Con todo esto pudimos identificar varios elementos que no hubieran sido tan simples de identificar con una encuesta más corta. ¿Puedes pasar a la siguiente? Creo que había otra cosa que comentar. Ahí. Sí. Bueno, cuando hablamos, este método que vamos a utilizar lo estamos generando para poder analizar y encontrar múltiples efectos a muchos niveles y de hecho de primer y segundo grado para ver interacciones entre indicadores generados por esta encuesta. Debido a esto, la primera intención era generar una tabla de correlación de Pearson, la cual no era posible debido a las características de las encuestas realizadas. Encontramos que ni la kurtosis ni el coeficiente de asimetría permitían utilizar la correlación de Pearson, sin olvidarnos de la heteroscedasticidad de los datos. Entonces, se optó por una correlación de Spearman generalizada para todos los elementos. Se utilizaron algunos operadores de álgebra booleana y operadores lógicos para generar nuevos indicadores basados en los indicadores existentes. Tal es el caso, por ejemplo, de un indicador de estrato social, que si bien no es una pregunta existente dentro de la encuesta, se pudo generar un indicador bastante fiable de esto. Se hizo un pareo correlacional con estudio de nivel para determinar las afectaciones principales, además de que se creó un mecanismo de análisis de afectación indirecta para poder encontrar no solamente las afectaciones de primer nivel, sino también las de segundo y tercer nivel.
Creo que de lo que estás presentando sería lo que tengo que decir. Quisiera presentar un archivo Excel que quiero mostrarles. No sé si... Ujú. Bien, si en algún momento falla la presentación, me comentan. La idea es la siguiente. Tenemos todas estas preguntas que se realizaron. En realidad, de una sola pregunta a veces se podía generar se podía desagregar en más elementos. En total contamos con 212 indicadores por cada individuo que contestó la encuesta. Algunos fueron hombres, otros fueron mujeres, y entonces tuvimos que realizar un análisis para ver qué es lo que estaba pasando. La primera idea a realizar fue hacer un análisis de medias, es decir, en promedio le va mejor a un hombre, a una mujer, en promedio las mujeres tienden a hacer esto y los hombres tienden a hacer esto otro, pero cuando se hablan de medias tenemos que revisar que la diferencia en caso de existir sea significativa. ¿Qué significa significativa? Que haya evidencia estadística detrás que compruebe que el comportamiento a priori puede ser desagregado de esa manera. Para eso se hace una prueba de F con 2 colas y se tuvo que hacer un análisis también para la prueba F es para verificar si la varianza corresponde a un mismo tipo de conjunto. Cuando decimos que tienen diferentes varianzas, hablamos de que se comportan como 2 grupos diferentes, donde aquí haya un 1 significa que tiene un comportamiento como si tuvieran, perdón, cuando tenga un 0 significa que tiene un comportamiento como si pertenecieran al mismo grupo hombres y mujeres, y cuando tenga un 1 significa que tiene un comportamiento como diferentes grupos. Después de esto se realizó una prueba de una cola para poder identificar la significancia en las que podemos identificar que la diferencia en medias es lo suficientemente grande. Gracias a estos elementos se pudo identificar qué prueba era la correcta para realizar. Las pruebas T se dividen dependiendo a si llevan la misma varianza, si tienen varianzas diferentes o si es para elementos pareados. En este caso, en algunos fue para misma varianza y para varianzas diferentes. Se tomó el promedio para hombre y para mujer de cada uno de los 200 y tantos elementos a analizar. Se revisó el rango, se hizo la diferencia de promedios y una prueba T de una cola para identificar si podemos establecer que uno de los elementos es mayor al otro. Entonces, antes siquiera de ver las correlaciones, podemos identificar varios elementos ordenados aquí desde el más significativo hasta el menos significativo, en los que podemos decir algo o asegurar que hay una diferencia entre una característica de una mujer y de un hombre, de los elementos encuestados. En este caso, va a ser negativo cuando la característica sea mayor para los hombres y va a ser positivo cuando la característica sea mayor para las mujeres. Positivo y negativo en un sentido numérico y no en un sentido de beneficio. En todo caso, podemos ver, por ejemplo, que la elección de apoyo de carrera es por parte del padre, no de la madre, es mayor para los hombres. Mientras que el caso de la mujer, aparece aquí abajo, elección de apoyo madre, ¿sí? La mujer es la madre es quien apoya más a las mujeres que a los hombres a elegir carrera. Esto puede incluir también la orientación hacia qué tipo de carrera podría ser beneficiosa para esta persona. ¿Quién sostiene los estudios pareja? Podemos identificar, entre otras cosas, que las mujeres son quienes más dependen de que la pareja sostenga sus estudios. Acciones de acompañamiento, las mujeres perciben más el acompañamiento de parte de las personas cercanas a ellas. Hay más mujeres en general en la Universidad de Colima que en las otras universidades encuestadas. En promedio hablamos. Las mujeres comparten más sus equipos para tomar clases en línea, que es una situación bastante curiosa, encontrada no solamente en estos estudios, sino en otros más. La mujer recibe apoyo de la pareja al momento de elegir una carrera, y en general. La Universidad de Guadalajara parece ser que es de la que menos mujer, de la que tiene más hombres en proporción,
etcétera, etcétera. Entonces, tenemos varias características que pueden ser consideradas no solo para este estudio, sino para demás. Nos enfocamos a aquellas que tengan una significancia menor a 0.05, porque es únicamente en esas en las que tenemos evidencia estadística fuerte que nos permita señalar que hay un problema. Un riesgo importante, que si estar abajo no significa que es menos importante, solamente que hay más evidencia de ello, pero un poquito menos de evidencia, pero sigue existiendo suficiente, es que el riesgo por dinero es más un tema de mujeres que de hombres. Es decir, las personas que han estado en riesgo por dejar la carrera a causa del dinero han sido mayoritariamente mujeres que hombres. De aquí podemos extendernos todo lo que quieran. Si tienen más preguntas después de la conferencia, nos podemos regresar a esta parte. Les comentaba que teníamos la intención de hacer un análisis de correlación de Pearson, pero no fue posible respecto a las pruebas de normalidad. Encontramos diferentes pruebas de normalidad para todos los elementos. Este es el caso de los hombres. Para ambos casos, hombres y mujeres, se realizaron pruebas de Shapiro, Lilliford, Kolmogorov, Anderson, Darling, en Shapiro. Y si pueden notar, a grandes rasgos, ningún indicador pasó la prueba de normalidad, salvo uno que se encuentra casi al final. Es el de estrato y los auxiliares para construir el estrato. Es auxiliar 1 y auxiliar 2. Son elementos que por su conformación tiene sentido que hayan caído aquí. Pero este es solamente en el caso de los hombres. Cuando hablamos de las mujeres, mismos indicadores encontramos, mismas pruebas encontramos que solamente no podemos rechazar normalidad en uno de los métodos. Esto indicando que, a diferencia de los hombres, el perfil de la mujer que estudia una carrera en ciencias económico-administrativas, que es el perfil de las personas que tomaron esta encuesta en su último semestre, no se parece a el perfil de las personas en general fuera de esta universidad. Es decir, no se comportan como el normal de las personas, no se comportan como el resto de individuos en la sociedad. En el caso de los hombres se acepta que sí. Entonces, en cuestión de estrato, en el estrato económico, los hombres tienen un comportamiento mientras estudian aquí semejante al de cualquier persona en la sociedad y las mujeres no. Bien, habiendo rechazado la opción de poder utilizar una correlación de Pearson, que sería idónea, nos decantamos por una correlación de Spearman. De nuevo, necesitamos tener evidencia estadística para poder decir, y no solamente una diferencia en casos de correlaciones. Entonces, identificamos todas las correlaciones de Spearman que tuvieran un p-value menor a 0.05%. Gracias a esto podemos nosotros definir en qué casos podemos nosotros establecer si se puede o no se puede hablar de esa diferencia o hablar de esa correlación o esa significancia. Este es el caso de los hombres, este es el caso de las mujeres. Notamos que hay un poco de diferencia de ellos, pero además, si bajamos, vamos a entender por código de color aquellas relaciones positivas y negativas de unos indicadores con otros. En este caso, para hombres y en este caso, para mujeres. Concentrando todo eso en una tabla para hombres, tenemos esto, y teniendo todo esto concentrado para una tabla de mujeres es esto. Simplemente no van a aparecer aquí las correlaciones de Spearman que no sean suficientemente significativas. Esto es, que no haya suficiente evidencia para poder demostrar lo que estamos diciendo. Entonces hay unas pruebas estadísticas robustas para poder decir todo lo que estamos a punto de decir en cada uno de los casos. Muy bien. Tenemos uno de estos modificables y demás. Esta investigación en particular que se desprende de este análisis, que es muy amplio, nos enfocamos en dos preguntas específicas que esperamos nos puedan aportar información, que de hecho la información que aportan estas dos preguntas es bastante. La primera pregunta sería si han pensado en abandonar estudios. Si han pensado en abandonar estudios, no en el punto en el que están, sino en el transcurso de la carrera. Encontramos el perfil de los hombres y el perfil de las mujeres.
Este es el de los hombres, donde hay 18 elementos que disminuyen la intención de abandonar los estudios y 17 elementos que favorecen la intención, que incrementan la intención de abandonar los estudios. Esto es, estos son los que no queremos, estos son los que sí queremos. Para hombres, 18 y 7. Notamos que para las mujeres pasa a ser 21-14. Esto es, la mujer tiene muchos más elementos o considera muchos más elementos en el punto en encontrar una intención de abandonar estudios. Elementos interesantes los vamos a hablar en las conclusiones, pero cosas a aclarar es que, por ejemplo, vivir con los padres es un elemento común que favorece tanto a hombres como a mujeres para poder continuar sus estudios. Hablamos también de satisfacción con el programa, es un elemento común para hombres y para mujeres y un elemento bastante fuerte. Sin embargo, cosas como importancia durante los estudios de los hermanos aparece para los hombres, también de los amigos en algún punto debe aparecer, estudiar la primera opción, la cantidad de hermanos, aparece como elementos favorables. Es decir, a mayor cantidad de hermanos, menos piensan en abandonar los estudios los hombres. Elementos que podemos encontrar aquí de manera diferente. Aquí ya no aparecen los hermanos. Aquí aparece la importancia durante los estudios de los padres. La importancia de que el padre apoye durante los estudios, la importancia de que quien sostenga los estudios pudiera ser un padre, se maneja como que reduce el riesgo de continuar. La importancia de los tutores, la importancia de los profesores aparece también como un elemento importante y algo que nos sorprendió, la importancia del personal administrativo durante todo este proceso. Entonces, las mujeres tienen o le dan importancia para reducir su intención de abandonar estudios a todos estos elementos. Encontramos también que tener internet suficiente abona ya como un elemento externo. Tener apoyo generalizado en todos los elementos, que en general la mayoría de personas a su alrededor le estén apoyando, y de cierta manera aparece la pareja aquí, que van a ser de las pocas apariciones que vamos a ver. Eso es en términos de incrementar la intención de abandono. Para cosas que reducen la intención de abandono, que incrementan la intención de abandono de los estudios, sería para los hombres trabajar, la edad, el semestre que cursan, entre más cercanos están a terminar, parece ser que tienen mayor intención de abandonar los estudios. Las personas que planean titularse por examen, eso es cosa institucional. Y no haber recibido apoyo de padre, madre, hermanos, amigos, padre, madre, hermanos, sino de otros elementos familiares, es decir, no contar con ese apoyo por parte de los padres. También a mayores gastos, mayor intención de abandonar los estudios. Puede ser, incluyendo también la percepción de los estudiantes foráneos que se tienen que mover a una localidad, incrementan los gastos para poder continuar sus estudios. En el caso de las mujeres, cosas que son un riesgo cosas que incrementan la intención de abandonar los estudios, encontramos la falta de apoyo del padre. En general, ni siquiera hablando en términos económicos, pero sí, la falta de apoyo económico también es un efecto muy importante. Depender de la pareja o depender de ella misma para poder continuar sus estudios es algo que incrementa la intención de abandono de estudios. Entonces, son elementos a atacar al momento de estar revisando esta parte. Parece ser que la Universidad de Zacatecas tiene un indicador en que se incrementa para ellos la intención de abandonar estudios. La edad también aparece como algo importante y el apoyo de la pareja bajo vuelve a aparecer aquí. ¿Sí? Depender de los amigos en la elección y no de la familia, de los padres, de los hermanos y demás, aparece aquí de nuevo como un incremento de intención. Esto es intención. Ahora hablemos de riesgo. Cuando no se tiene la intención de abandono, pero sí el riesgo porque es algo que no pueden controlar ellos y ellas,
Encontramos para los hombres 9 afectaciones de carácter negativo, 13, negativo en signo, positivo en general. Es decir, 9 elementos que disminuyen el riesgo y 13 que lo aumentan, mientras que para la mujer, en términos de riesgo, hablamos de 21 contra 24. De nuevo se repite. La cantidad de elementos que afectan a las mujeres en términos de riesgo de abandonar estudios es inmensa. Me estoy quedando sin tiempo, me voy a enfocar en los principales elementos. Para el hombre, el apoyo alto de la pareja. Para el hombre, no aparecen los padres aquí en ningún punto. Para el hombre, el estar en mayor semestre disminuye también el riesgo el riesgo como tal, no la intención. El riesgo de dejar los estudios, esto es, ya están más cerca de terminar, es menos probable que tenga que salirme. Las prácticas profesionales son un factor importante para el hombre estudiante y por única vez aparece el profesor como un elemento que reduce el riesgo. ¿Sí? Internet suficiente no aparece. Para las mujeres, cosas que disminuyen el riesgo, que los padres sostengan los estudios, haber realizado prácticas profesionales, que la doctora Claudia les puede hablar más de eso como un puente, el apoyo de la madre, un entorno propicio, tener becas, tener apoyo en términos de consejo, la importancia en los estudios de la madre, que la madre pueda sostener los estudios, ser soltera, ¿sí? Tener aspiraciones de emprendimiento, tener laptop en casa, ser apoyada económicamente, vivir con los padres, desear independencia económica. Desear independencia económica, quisiera anotarlo aquí como un elemento importante porque luego lo vamos a ver. Y ser de la Universidad de Colima, curiosamente, el pertenecer a la Universidad de Colima, de entre las universidades se ve como un elemento favorable o que incrementa, que disminuye el riesgo de abandono de estudios. Por otra parte, espero sea la penúltima tabla a platicar. Cosas que aumentan el riesgo, tener hijos, haber pensado en abandonar estudios, sostener sus estudios de manera independiente, que sostenga los estudios la pareja como otro elemento, vivir con pareja e hijos, estado civil separado, en fin, hay estado de unión libre. Hay varios elementos que habría que considerar dentro de la dinámica de la mujer para poder establecer qué es lo que está pasando. Sobre el término de la UNAM aparece aquí como un factor que aumenta el riesgo de abandonar estudios. Esto creemos que no es tanto por ser la UNAM, sino por el entorno en el que se desenvuelve. Y en términos de la UNAM en específico, encontramos que las mujeres de la UNAM son las que menos intención tienen de independizarse económicamente. Tienen un ligero apoyo por parte del padre, no han decidido un método de titulación, se encuentran una buena parte, significativamente hay un riesgo de abandonar los estudios. Encontramos que es donde más familiares con empresas, aunque sean pequeñas, tienen, donde hay más mujeres viviendo solas y donde no tienen conectividad para tomar clases en línea como el factor más importante. Y sobre eso quería hablar. Parece ser que eso pudiera ser el elemento que incrementó más el riesgo para las mujeres en términos de este análisis en primera instancia. Quisiera decir que más adelante puedo ahondar en los elementos que consideren necesarios durante la sesión de preguntas. Quisiera dejar la voz de nuevo a mis compañeras para que continúen con lo que habíamos planteado. Todos estos resultados del estudio de campo nos llevan a hacer diferentes análisis y ver similitudes o diferencias entre los estudios teóricos que hicimos. Primeramente, la investigación nos ayuda a vislumbrar la influencia que puede ejercer las diferentes situaciones y experiencias por las que atraviesan los estudiantes, así como esa influencia de variables ambientales que pueden modificar su comportamiento independientemente de qué tan dedicada y responsable sea. Al ser los estudiantes los principales colaboradores del instrumento, identificamos 5 organizaciones fundamentales que abonan a la intención de continuar estudiando. Ellos son la familia, en el caso de las mujeres, la pareja, en el caso de las mujeres y los hombres,
Las amistades, en el caso de los hombres, le dan más importancia o se sostienen más como un apoyo en los amigos que en la familia directa. El personal administrativo en las mujeres y el personal docente principalmente en las mujeres y ligeramente en los hombres. Se identificaron 3 momentos claves de decisión a lo largo de la carrera a través de la investigación. El momento de elección, de elegir la carrera, el momento de la permanencia en la carrera y el momento del egreso. Aquí los capitales sociales, la característica de ellos, el bonding y el branding, están aquí representados. ¿Continuamos? Claudia. Gracias. De las cosas que nos gustaría resaltar dentro de los resultados, el vínculo fuerte o el bonding social capital se refiere principalmente a la familia y en el caso de los estudiantes a recibir los recursos necesarios, pero en los 3 momentos. La familia aparece en los 3 momentos. El momento de decidir la carrera, el momento de permanecer en la carrera y también el momento de egresar la licenciatura. ¿Por qué? Pues en el proyecto nos da la posibilidad de identificar estos 3 momentos porque se pregunta desde que deciden qué carrera estudiar, si era su primera opción, hasta la modalidad elegida para titularse. También los resultados nos ayudan a ver la parte del Bridging Capital. De las cosas que nos sorprendieron es el rol o el papel que juega el personal administrativo y docente, que este es fundamental. Tiene mucho que ver con el que facilita el acceso a la información, reduce los costos de transacción al facilitar la coordinación de actividades y facilita la toma de decisiones. En este caso, aplica principalmente dónde y cuándo hacer las prácticas, colaborar o no con investigadores, ser parte de un proyecto de investigación e incluso les ayudan a decidir qué modalidad titularse. De las otras cosas que identificamos, las relaciones desarrolladas a través de las prácticas profesionales son lo que se le llaman vínculos sociales débiles, donde mencionan que el aspecto positivo de lo realizado en esa etapa fue identificar los contactos dentro del área con los que le gustaría desenvolverse, lo que le llaman networking o conocer personas que les pueden decir a dónde moverse, a dónde trabajar. Algo que va de la mano de los hallazgos de Granovetter en sus trabajos de 1983 y 1985. Asimismo, en este contexto de capital social, el apoyo de los padres, principalmente del padre, en las mujeres, el apoyo económico parece ser determinante. La existencia de este apoyo no parece ser un factor muy fuerte en mantenerse, pero la ausencia de él sí es un factor principal para orientar a la deserción. Hay apoyo positivo por parte de la pareja, apoyo emocional, la soltería, madre o padre sosteniendo sus estudios, apoyo de la madre durante los estudios, más apoyo moral, apoyo de ella en la elección de la carrera, tener consejos de los seres queridos, vivir físicamente con ellos, combinar la falta del bonding capital con capital financiero y por otro lado ser económicamente independiente es el mayor factor para querer dejar los estudios, seguido de tener hijos, estar separado, estar en unión libre y vivir como dependientes económicos. Y ya vamos a terminar. La parte de los resultados del Bridging Capital, de las cosas que les mencionábamos, les recuerdo, hablamos mucho de la satisfacción que sienten los y las estudiantes sobre la carrera, pero es particularmente importante para las mujeres estudiantes sentir que están satisfechas con la carrera. Y este indicador es una combinación de varias cosas. La relación que tienen con profesores, la relación que tienen con compañeros, pero también, y que nos sorprendió porque es muy, muy alta, la relación que tienen con el personal administrativo. De nuevo, queremos resaltar la parte positiva del personal administrativo en estos sentimientos de no querer abandonar o estar satisfechas con la carrera. Otra de las cosas que encontramos sobre Bridging Capital es la parte del trabajo. Y esta es interesante porque puede ser negativo o positivo dependiendo
del tipo de trabajo que tengan las estudiantes. Si ellas ya tienen plaza y no la van a cambiar, para ellas tal vez es muy importante tener este título porque les ayuda a mejorar su condición. Entonces, si tienen base definitiva, el trabajo se convierte en un aspecto positivo para querer concluir los estudios. Pero si es un trabajo temporal, esto ya puede ser perjudicial para su intención de concluir la carrera. Otro de los aspectos que nos gustaría resaltar, las mujeres en su último semestre, el que ellas ya hayan realizado las prácticas profesionales es un factor determinante para continuar los estudios. Aquí nosotros tenemos varias hipótesis. Uno dice, bueno, ya esto era lo poquito que me faltaba, ya voy a terminar, ahora sí lo voy a hacer. Lo otro es que pueden decir, ya conozco más o menos lo que sé hacer, sí sé hacerlo, ya vi que sí voy a poder, ¿no? Ese aliciente de lo que están aprendiendo teóricamente sí lo pueden llevar a cabo en la práctica. Y penúltimo, tener beca. Y nosotros lo pusimos en Bridging Capital porque usualmente el que tengan beca, al menos en la situación que nosotros conocemos, estas becas vienen de otras instancias externas, donde el personal administrativo es principalmente quien les ayuda a hacer los trámites para que puedan ser elegibles para beca. Y finalmente, el Bridging Capital, que nos pareció bastante interesante, si ellas tienen una idea de tener un emprendimiento, les recordamos, no sé si lo mencionamos al principio, pero este estudio se hizo en las facultades, sobre todo de economía o económico-administrativas. Entonces, si ellas tienen una aspiración de emprender en el mediano plazo, es decir, aspiran a ser como alguien, tienen un rol a seguir, eso también es un resultado positivo, eso es positivo para quererse mantener en la carrera. Un elemento importante que aprovechamos de la pandemia como una oportunidad de obtener información fue y encontramos que los y las estudiantes en el 2020, dentro de la pandemia, era muy importante como una red, una fuente de apoyo, la calidad del internet en su casa, altos requerimientos de tiempo para actividades académicas. Ellos invierten y ellas invierten más tiempo en estar haciendo las actividades académicas dentro de casa, el falta de equipamiento para tomar clases en línea, comparten una sola computadora, comparten la conectividad y eso les provoca también desánimo, desmotivación para continuar los estudios. Y con menos efecto, pero aún así interesante si pensar el titularse, es por medio de la modalidad de experiencia profesional. Esto es al menos interpretable como alguien que tiene bajo rendimiento académico, poco tiempo dedicarle al proyecto de tesis y por motivo de que sigue trabajando. Ellos lo que quieren es ya concluir la fase académica presencial o de estudio, para avanzar ya y dedicarse al aspecto laboral o de cuidados. Y creo que ahora sí, ahora sí es la última diapositiva. Recordarles que este es un proyecto, esta presentación tiene poquito que la pusimos toda junta en conjunto, pues porque fue para esta presentación, para este día. Entonces, lo que sí tenemos son muchas ideas de aspectos que nos gustaría analizar y que ojalá aquí ustedes que sí son expertos en educación y cuestiones de deserción nos digan si estamos bien con nuestras ideas o nos digan por dónde nos pudiéramos. Creemos que la conversación con ustedes, sus ideas y sus comentarios nos ayudaría mucho, porque una de las cosas que notamos es mujer y noviazgos durante los estudios de licenciatura. Para las mujeres es muy importante la parte de su relación de pareja, sobre todo al momento de iniciar, al momento de tomar decisiones también durante la carrera. Y el no contar con este apoyo es fundamental para que ellas sientan en algún momento deseo de desertar. Otra de las cosas que también creemos que el proyecto nos pudiera ayudar a analizar es el papel de las autoridades universitarias en tiempos de pandemia. Los alumnos hablaban de que no tenían espacio para trabajar. Los alumnos y las alumnas, sobre todo las mujeres, hablaban de tener que compartir dispositivos para hacer la tarea, de no tener un espacio para trabajar, de no tener conexión a internet, y creemos que una de las conversaciones que es necesario tener es el papel de las autoridades universitarias, sobre todo por la confianza o la importancia que las autoridades universitarias tenían para las estudiantes.
en el sentido de que no se les pudo, o estas autoridades no les pudieron, al menos lo que conocemos, no tuvieron a la mano programas que les ayudaran a que las estudiantes tuvieran acceso a internet, acceso a dispositivos, a un espacio de trabajo, o incluso ellas hablaban de tener que trabajar más. Y pues el apoyo que le terminamos dando a las estudiantes, tanto los profesores como lo administrativo, parece ser que fue más emocional, ¿no? Es decir, pues sí, tienes que hacer las cosas, vamos, si se puede. Finalmente, en el punto 3, hablamos de la importancia que ven las mujeres estudiantes en relacionarse con los profesores y con la parte administrativa. Este es uno de los datos que lo pedimos ayer de manera muy ya en la noche, así de que son muy escuetos, pero por ejemplo, en la UNAM, que participó en el estudio, hay 97 profesores de carrera en la Facultad de Economía y solo el 39% de ellos son mujeres. En la UDC se tienen 19, en el 2019 se tenían 19 profesores de tiempo completo y solo el 26.3 de ellos eran mujeres. En la UDG se tienen 174 profesores de tiempo completo y solo el 60%, solo las 60 son mujeres, que significa el 34.48%. Y Zacatecas se dice que tiene 38 profesores de tiempo completo, solo de los cuales 8 son mujeres, es decir, un 21%. Entonces, ¿qué significa que no haya más? O sea, ¿cómo conllevan estas mujeres la colaboración, las mujeres estudiantes, la colaboración en proyectos, el tener un rol o una mujer, una idea a seguir? Y finalmente, otro de los temas que creemos podemos analizar con este estudio es la importancia del capital social en la transformación o adquisición de capital humano, sobre todo de mujeres jóvenes en la conclusión de sus estudios de licenciatura. Y ahora sí, después de una larga ponencia, muchas gracias, esos somos nosotros. Excelente, muchas gracias a los tres por la presentación tan interesante, que da muchísimo para dialogar y para pensar. Ya nos ofrecían ustedes algunas directrices de por dónde podríamos pensar en nuestras críticas de el número de mujeres, PTC, o incluso del papel de distintos actores, la pareja, la familia, las autoridades administrativas, los docentes, y cómo están teniendo una intervención importante en la decisión de continuar o desertar. Bueno, ahora en este momento, pues, les agradecería si me apoyan, a lo mejor dejando de compartir para vernos en la mayoría de asistentes, y abriría un espacio para preguntas, para comentarios, para reflexiones en torno o derivadas de la presentación tan interesante que nos han compartido ustedes. Estrella por aquí nos dice que no se puede quedar las preguntas y comentarios, pero que agradece la presentación, que le ha parecido muy interesante. Entonces, bueno, pues por ahí vayan levantando las manos, por favor, para ir anotando y viendo quiénes y en qué orden estarían hablando. Estrella, gracias por asistir, muy interesante, comparto contigo el tema de la presentación, y bueno, después quedará ahí el video grabado para que veas los comentarios y puedas también ponerte en sintonía en eso. Me gustaría pedirte, Estrella, antes de que te vayas, perdón por usar este espacio, pero veo que tienes una presentación en un seminario que se llama Conciliación, Corresponsabilidad y Educación Superior, el 28 de mayo a las 9:50, perdón por el espacio, pero antes de que se vaya, nos gustaría, Estrella, pedirte si puedes dejarnos aquí si el horario es horario México, horario España, porque me han empezado a preguntar, y también nos gustaría ponerlo como parte de las actividades o hacer la invitación a los miembros del Classroom. Recuerden que tenemos el Classroom como un espacio donde podemos compartir literatura y también información referente a los seminarios o eventos que estemos llevando a cabo. Y bueno, qué mejor que que justamente pues habla sobre educación superior, conciliación y corresponsabilidad. Entonces, bueno, solicitarte eso. Y sin más preámbulos, sin más detalles y demás, pues me gustaría ahora sí abrir el espacio para preguntas. Veo que pues ya hay una mano levantada, que es la del doctor Marco. Entonces, adelante, Marco, te escuchamos.
Muy bien, pues antes que nada, pues agradecerle a los ponentes este magnífico trabajo que nos acaban de compartir. Necesita tiempo, los datos, son muchos datos, los datos son muy interesantes para comprender pues cuáles son los factores de riesgo y aquellos factores que tienden a hacer que los estudiantes, hombres y mujeres, se decanten por rezagarse o abandonar los estudios. Entonces sí hay que hacer un análisis más. No sé si tengan este trabajo o otros trabajos o que se pueda compartir la presentación o algún escrito de su autoría, porque la verdad es de que sí tiene datos muy, muy importantes para comprender este fenómeno del abandono y el rezago. Yo tengo algunas preguntas que hacerles. No sé si hay correlación entre las muestras que ustedes tuvieron con cifras de abandono y rezago en cada centro de estudio. Si hay, de todos perfil que ustedes identificaron, cómo correlaciona con cifras de abandono, rezago por centro universitarios. Interesante. También preguntarles si manejaron variables de tipo psicológico, aunque bueno, esto pues ocurre, ya hicieron referencia a algunos, como la motivación para los estudios, pero variables psicológicas como estado de estrés, ansiedad y depresión, que en la literatura también correlacionan con abandono, la capacidad de resiliencia, particularmente de las mujeres para poder avanzar en sus estudios, a pesar de circunstancias difíciles. Y también se hizo referencia al principio o alguna mención sobre la modalidad de estudio, si es presencial o si es a distancia, o si es en el sistema abierto. También sería interesante hacer esas comparaciones, porque cada perfil de estudiante pues varía de acuerdo a la modalidad, ¿no? Solamente quería compartirles que como profesor y anteriormente administrador o coordinador de la carrera de psicología a distancia en la UNAM, en el SUAYET, pues también estamos estudiando estas características en una población pues con características muy particulares, como son las mujeres que estudian a distancia en el SUAYET, que son mujeres ya mayores de 30 años, con hijos, y los factores que están incidiendo en el rezago, abandono y también en el éxito, ¿no? Y uno de los factores bien interesantes sobre el éxito en sus estudios es tener el aspecto motivacional, ¿no? Que desde el principio de los estudios tengan como meta terminar. La capacidad de resiliencia que consiste en que a pesar de que el factor de los profesores que fue mencionado es muy interesante, porque en el sistema a distancia el impacto del abandono del profesor es tremendo en la motivación y en la continuidad de los estudios en muchos estudiantes, ¿no? Entonces, aquellos que terminan a pesar de esas condiciones, pues tienen una característica de un perfil psicológico distinto, ¿no? Y bueno, pues esas son las preguntas, comentarios, las felicito y felicito por el trabajo que acaban de compartir y pues muchas gracias por su invitación. Gracias. Yo quiero tomar la palabra para dar respuesta a uno de los comentarios que hizo el compañero Marco. Estudios psicológicos sí hay, derivados de este formulario que tiene 85 variables. Sí se hizo ya un análisis de aspecto psicológico enfocado a la pandemia, a las clases virtuales, la ansiedad, el estrés, el grado de desmotivación, el daño psicológico o afectación psicológica para seguir sus estudios. Sí hay. Un estudio se presentó hace poco en otro seminario, pero no lo quisimos involucrar aquí como parte del capital y la deserción. No sé si mis compañeros quieren tomar la palabra. Yo quisiera. Ok, como dice la compañera Sol, está la intención de publicar dicho estudio, ya se va a publicar como capítulo del libro, ya está de hecho en dictaminación sobre si existe un documento respecto a lo que se ha encontrado. Esto es únicamente basado a riesgo e intención de deserción. Esta ponencia y de hecho el trabajo que está realizando justo ahorita respecto a eso,
y hay la intención de generar el documento para su posible posterior publicación, ya sea creo por un medio que nos estaban comentando aquí o por otro. Este es el segundo trabajo de este equipo en términos de esto, viene un tercero. Sí hay comentarios respecto al seguimiento, a la falta de seguimiento, al estrés generado, a tristeza, abandono. De hecho, hubo un análisis de palabras clave en unas preguntas abiertas que se generaron, en las que pudimos identificar afectaciones, no sé si llamarles psicológicas, no soy experto en el área, pero sí bastantes elementos que se pueden relacionar a los niveles de estrés. Conectividad, espacios, familia, oportunidades y demás. Entiendo que, contestando otra de las preguntas, entiendo que el grupo de estudiantes a los que se encuestó eran todos ellos personas que tomaban clases presenciales hasta el momento de la pandemia. Entonces, todos ellos tomaban clases presenciales antes de la pandemia y se les encuestó justo en el lapso, en el paso de clases presenciales a clases virtuales, cuando aún estaba esta situación de que no sabíamos cuándo volveríamos a tomar clases presenciales. Entonces, algunos tendrían la idea de que sería pronto, algunos tenían la idea de que tardaría. Pero entonces, el efecto de este trabajo se mide en términos de eso, de justo en el paso de entrada a la pandemia y todos los riesgos que podrían considerarse, entendiendo que varios de los riesgos, como en el caso que comentabas, incrementados de la UNAM, tenían relación con conectividad y el anterior trabajo se vincula a conectividad. No hay encuestas ni encuesta orientada a preguntar si previo a eso trabajaban a distancia, trabajando de otra manera, porque no era la intención original del estudio. Pero sí es muy interesante y muy importante, creemos, todo lo que hemos encontrado. Ubicamos también la parte del seguimiento de profesores, tanto en el estudio previo como en como un elemento que sí les puede dar confianza a los estudiantes para poder continuar con sus estudios. La parte emocional vinculada a los elementos que se mencionaban, creemos tienen relación con lo que comentaban mis compañeras del Bonding Capital y otros elementos. Entonces, creo que no tenemos un experto en la parte psicológica incluido en este equipo de trabajo, pero desde la parte sociológica es lo que podemos encontrar y vincular para esta oportunidad. No sé si estoy dejando de lado alguna pregunta. No, nada más como comentario, digamos así, no, pero de esos interesantes que ves. Las preguntas abiertas que teníamos, la mayor parte de ellas, creo que fueron alrededor de 4 o 5, estaban en la sección sobre la experiencia COVID, ¿no? Y entonces una de las preguntas muy específicas era ¿cuál aspecto positivo identificas de estar trabajando desde casa ahora que estamos en tiempos de pandemia? Y la respuesta con mayor frecuencia fue nada o ninguno, ¿no? Entonces, digamos, abiertamente, sí les preguntábamos qué les causaba estrés. Esas son las dos preguntas que en el espacio, en la sección sobre la situación ahora que empezábamos a trabajar desde casa con COVID, es que se les pregunta un poco sobre cómo se sienten, pero era sobre en ese momento en específico, que creo que fue marzo y abril, más o menos. Bueno, si me permiten hacer un comentario nada más, les agradezco sus respuestas. Pienso que también al final, no para que me contesten ahora, sino nada más para reflexionar, y todos los participantes de este seminario, es qué aplicación o qué decisiones deberían tomar pues los administradores, las instituciones, al tener estos datos que son muy importantes inclusive para las cifras que manejan los indicadores universitarios, que todos los administradores tienden a que eso sea una evidencia de la calidad educativa. Pero en mi experiencia, no sé ustedes, lo dejo como comentario, es que muchos administradores universitarios no llevan a cabo acciones de aquello que ya se conoce.
Entonces, ¿cuál sería la estrategia de política pública para presentar ante los administradores para que tomen en consideración estos datos que son muy relevantes? Pero lo dejo para el final si quisieran hacer algún comentario. De acuerdo. Gracias. Sin ahondar mucho, porque sí son varios puntos a incluir en sus términos, entiendo que para el documento final parte de lo que se pretende es generar varias observaciones y puntualizaciones sobre acciones a realizar por parte de las instituciones mismas. Entonces, el propósito de este trabajo, si bien ayuda y abona a identificar distintos elementos, pretende generar esos comentarios, observaciones y sugerencias directamente a las instituciones sobre acciones a seguir. Excelente, muchas gracias a Marco por preguntar y a los ponentes por responder. Tenemos también una pregunta que planteó aquí la doctora Patricia Rodríguez, y que dice: la muestra fue equilibrada en términos de universidades. No sé si alguna nos pudiera contestar, y bueno, después seguiríamos con dos manos que tenemos ahí levantadas. No fue equilibrada en términos de que la cantidad de estudiantes por universidad también era muy dispar. Al momento de querer realizar la encuesta a la mayor cantidad de estudiantes posibles, no se definió un número de estudiantes por universidad, más sí, al momento de hacer la pregunta a todos, lo que se cuidó es que la significancia no fuera afectada por estos términos. Entonces de ahí que se hicieran varias pruebas estadísticas para evitar que hubiera un sesgo en ese sentido. Entonces, al momento en que podemos identificar afectaciones directas por universidad, pudimos equilibrar un poquito ese nivel de error que se pudiera estar generando. Muy bien, muchas gracias, doctor Benjamín. Y bueno, tenemos aquí la solicitud de participación de Ricardo Castellanos. Coméntanos, Ricardo, con toda confianza tu participación. Muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, primero, efectivamente, me gustaría felicitar a los ponentes. El trabajo creo que es muy arduo, tiene muchas las preguntas son muy amplias y cuesta trabajo, ¿verdad?, que los compañeros y los alumnos siempre nos estén contestando estas encuestas. Muchas felicidades por lograrlo. Las explicaciones estuvieron muy sencillas de entender, muy bien, gracias. Y me quedan un par de preguntas muy específicas. La primera es que en algún momento el doctor Benjamín estaba platicando algo sobre el número de variables que pueden incidir tanto en aumentar o disminuir la probabilidad de deserción de los estudiantes, separado por hombres y por mujeres. Y en la parte que me llamó mucho la atención es cuando estaban en la de los hombres, que decía que no importaba mucho si tenían o no el apoyo de él o los padres. Eso no recuerdo si era de los dos en específico o solo de uno, para el riesgo de dejar la escuela. Aquí mi pregunta es, porque quizás no alcancé a comprender toda la información, pero es porque en la parte de los hombres no hay riesgo, es decir, ni siquiera consideran la falta de apoyo de los padres, porque es un hecho de que siempre está el apoyo más hacia los hombres, o es porque a lo mejor con o sin apoyo de los padres se animarían más a continuar con nosotros. Esa sería una preguntita. A partir de ahí quisiera hacer un comentario que alcancé a notar también que el número de variables es muy diferente para hombres y para mujeres, lo cual no sé cómo se puede interpretar esto, ¿verdad? Tanto para lo positivo como para lo negativo. Entonces no sé si interpretarlo como que quizás a lo mejor las mujeres son bastante más conscientes que los hombres en las situaciones que les pasan alrededor, y por lo tanto entonces aprenden a identificar mejor las situaciones que se encuentran a nuestro alrededor y cómo nos afectan, o si tendrá que ver con alguna otra situación. Y el último comentario sería ya más bien respecto a lo que estaba comentando ya el doctor Marco Antonio, sobre las situaciones que se generan dentro de las universidades y el apoyo o falta de planes dentro de las mismas, ¿no? Por un lado, yo estoy pensando que, si mal no recuerdo, las facultades, por lo menos la Universidad de Colima, tiene una forma de seguimiento de cuando un alumno se da de baja, pregunta las razones principales del por qué se da de baja. Entonces, yo me quedé pensando en quizás
pedir el apoyo en la parte técnica dentro de las universidades, los que manejan los sistemas de información dentro de la universidad, y pedir a lo mejor la integración de este tipo de cuestionarios como métodos preventivos, ¿no? Para poder ir identificando a los alumnos que van cambiando de riesgo de deserción, porque lo único que se hace, tengo entendido yo hasta ahorita, es simplemente ver cuántos alumnos tienen muchas reprobadas las materias, y a los que ya se tienen muchas reprobadas ya se considera como con riesgo de deserción, pero no hay ningún indicador previo que nos ayude a medir o a controlar ese nivel de riesgo. Entonces, no sé si esto pudiera dar alguna idea extra, ¿verdad?, de cómo poder ligar ahora sí todo esto para que ahora sí, identificado el nivel de riesgo, ver ahora sí la probabilidad de que efectivamente el alumno se dé de baja. Eso sería todo, y muchas felicidades de nuevo. No estoy seguro de haber entendido todo, pero voy a intentar contestar lo que creo que entendí. Hay una diferencia evidente, casi duplicada, de factores benéficos y negativos para mujeres en comparación de los hombres. Los hombres tienen una cantidad de elementos menor que se encuentra significativa al momento de determinar sus riesgos e intenciones de abandono. Y eso es bastante curioso. Sobre la cantidad, no sobre los elementos, solamente hablando de eso, estamos en la idea de que es posible que o el hombre no perciba esos riesgos, porque recordemos que esta encuesta es dirigida hacia las personas, entonces se basa en su percepción sobre los riesgos. Entonces, es posible que no perciba los apoyos, que no perciba las afectaciones, que no perciba los beneficios de tutor, asesor, por parte de estos. Recordando que es una encuesta dirigida hacia ellos, estamos en la idea de que podría este resultado deberse a la percepción de los mismos, y en un segundo nivel de posibilidad de que quizá ellos no sientan ese riesgo o no perciban los riesgos como tales, porque quizá incluso ni siquiera lo tengan como tal. Es decir, que su condición de ser hombre podría ser, les reduzca por sí mismo el riesgo asociado a cada uno de estos elementos, y por tanto se reduzcan las afectaciones positivas y negativas, porque simplemente el riesgo es reducido. Entonces, sobre ese pensamiento podría deberse, pero no existe un análisis ni encontré una literatura que pudiera justificar estas diferencias tan amplias. Sobre si los padres, el apoyo de los padres importa o no importa, quisiera versarlo sobre los mismos elementos. Pareciera que el apoyo de los padres en los hombres no fuera significativo, que no significa que no importe y no significa que no afecte, sino que estadísticamente no hay una evidencia sólida que demuestre una relación entre los elementos. Y al no haber una evidencia de 0.05, que entre más pequeña, mayor evidencia es estadística, no podemos establecer esa relación como clara y como que podemos generar algo ahí. Dado eso, creemos que puede existir una relación, pero no necesariamente suficientemente bien sustentada como para haberla presentado aquí. Encontramos sobre las mujeres también la situación de sticky stages, estados pegajosos, es lo que le llamamos, en el que la historia parece ser que le va sumando más efectos. Es decir, una cosa que afectó a la mujer durante sus estudios, van con ella hasta el final, hasta el momento en que están por salir, y en el momento de percibir el riesgo en su último semestre, último año de estudios, tiene un riesgo presente y latente que lleva todos los riesgos que ha percibido de las intenciones de abandonar estudios durante su carrera. Entonces los va sumando. Mientras que el hombre no. Hay mucha diferencia entre los que generan una intención de abandono y los riesgos que está viviendo al final. Parece como que hubiera una pérdida de memoria a través del tiempo.
lo que podemos establecer como que el hombre no es consciente de las condiciones o relaciones, afectaciones que pudieran estar afectando sus niveles de intención o riesgo. Sobre la idea de que posiblemente seamos más simples de lo que percibimos en realidad. Sobre lo último ya no lo entendí, pero era sobre recomendaciones. En la Universidad de Colima, ahí entiendo un sistema de seguimiento, en otras universidades un sistema de seguimiento basado en reprobaciones. Entiendo que lo ideal sería utilizar este tipo de trabajos para generar un semáforo e identificando elementos de riesgo, posiblemente se podría hacer mediante un modelo Logit-Probit, de incremento de riesgo de abandono y asignar probabilidades y sobre eso generar un semáforo. Me parece una idea asible sobre los elementos de este trabajo. Pero no nada más, o sea, abonando a esa respuesta, por ejemplo, en el caso de la Facultad de Economía de la Universidad de Colima, tenemos adscrita una psicóloga para atender a una población estudiantil que cada año escolar aumenta. Entonces, por ejemplo, cuando yo estudiaba en esa misma universidad éramos 100 por toda la facultad, ahora son casi 900. Pero esa sola psicóloga, ¿no? No nada más es para la Facultad de Economía, creo que trabaja para otras 3, 4 facultades. Entonces, la conversación no debe ir solamente en la parte de la detección, porque creo que los alumnos sí se dan cuenta que es importante el apoyo que reciben por la parte administrativa, pero también debe ir acompañado de esta parte de la inversión, es decir, el invertir en tener más especialistas en salud mental en las facultades. No sé si las circunstancias sean distintas en sus universidades, pero el caso del que yo les puedo hablar, o del que Benjamín y yo les podemos hablar, es el de la Facultad de Economía. Es una sola psicóloga para una facultad de 900 estudiantes y ni siquiera es nada más para nuestra facultad, la compartimos con otras 4 facultades, con un número más o menos similar de estudiantes. Entonces, ¿no? Ok, muchas gracias. Y bueno, tenemos la mano levantada del doctor Eduardo Hernández. Adelante, doctor, con su participación. Hola, muchas gracias. Pues felicidades, por supuesto, por el trabajo que presentaron, muy interesante. Yo realmente no pude estar en la mayoría de la presentación, casi entré al final, al último tercio, por lo que pues nada más pude darme una idea más o menos de algunos de los datos que ustedes lograron construir e interpretar. Y bueno, me parecen muy interesantes, de hecho, pues me gustaría casi ya verlo todo, ¿no? O sea, me llamaron mucho la atención. Nosotros, yo hemos trabajado en varios frentes, digamos, para poder entender también estas dinámicas de género, pues, en los estudiantes. Y acabamos precisamente de publicar hace un mes un trabajo sobre la contribución del capital cultural en la trayectoria de mujeres, la trayectoria de mujeres universitarias, ¿no? Cómo contribuye el capital cultural familiar en varios aspectos en la trayectoria de las mujeres. Y pues prácticamente mi intervención pues tiene que ver con esto, con un comentario más que una pregunta. Me llama mucho la atención el comentario que hace la doctora Patricia Roth, que dice que, y creo que eso es un poco lo que nosotros encontramos en un trabajo anterior sobre feminización del cuidado en mujeres, dice que más bien viven una normalización de esos apoyos, lo que hoy reconocemos como privilegios sociales de los varones. Y eso, en efecto, yo creo que también hay de alguna manera como una tendencia, o bueno, se ha observado eso, habrá que probarlo cada vez más, digamos, reunir más evidencia, pero en la que las mujeres pues emprenden, digamos, un esfuerzo mayor para conseguir los apoyos, tienden puentes más, o sea, yo alcancé a ver un poco aquí, en lo que ustedes mostraron, cómo los dos tipos de capitales sociales de alguna manera son dominio, son capitales sociales que
al que acuden más las mujeres que los hombres. O sea, los hombres como que se olvidan un poquito de ese capital de las redes primarias y tienden a solicitar apoyo, a relacionarse con amigos, es decir, probablemente pues es una red más secundaria la de los amigos, pero tampoco piden ayuda, es decir, no piden apoyo porque no sé si sea de alguna manera una cuestión de género cultural en la que se asume que no se necesita ese apoyo, ¿no? Ya se da por sentado, vamos, no necesitan hacer mayor esfuerzo o no necesitan hacer el mismo esfuerzo que hacen las mujeres. Eso es solo una idea que realmente puede ser incluso peregrina porque realmente no escuché yo todo lo que ustedes presentaron, pero me resultó muy, muy interesante que al grado de que me gustaría conocerlo, no sé, creo que comentaron que ya próximo estaba a publicarse por lo menos 3 trabajos de esto que ustedes encontraron, ¿no? Pues no sé, les puedo compartir, aquí les voy a compartir el enlace al artículo este que se publicó sobre el capital cultural. Bueno, sobre todo porque creo que estamos hablando un poco de lo mismo, estamos encontrando más o menos cosas muy similares y se pueden, digamos, complementar muy bien estas probables explicaciones e hipótesis acerca de por qué estos datos, o sea, por qué van apareciendo, digamos, estos datos en lo que nosotros estamos explorando e investigando. Y pues bueno, pues por último felicitarlos nuevamente, ¿no? Y espero pronto poder ver esto que ustedes presentaron aquí. Gracias. Muchas gracias. Un poco, no es parte de esta presentación, pero sí del texto que ya tenemos en dictaminación para publicar. Parte del apoyo que solicitan las mujeres, que es el documento sobre estudiantes y COVID, parte del apoyo que solicitan las mujeres también está muy relacionado con el capital financiero que tienen disponible. ¿A lo que nos referimos con esto? Por ejemplo, aquellas mujeres que tenían la intención de titularse por tesis y seguir en un posgrado, la mayoría de ellas había colaborado con un profesor investigador en un proyecto de investigación. Entonces, decimos, claro, tiene lógica, ¿no? Pero lo que nos dimos cuenta que aquellas mujeres estudiantes que decidían participar con estos profesores eran mujeres que tenían laptop y que no trabajaban, ¿no? Entonces tenían el tiempo y tenían los medios para participar en estos proyectos de investigación. Pues eso no es parte de esta ponencia, es parte la primera fase de este estudio, pero sí va vinculado, o sea, a otro tipo de capitales. En este caso, pues tiene mucho que ver el financiero y el construido, que vendrían siendo, ya si hacemos un análisis más grande. Y ellas pedían apoyo, entonces, pero ese apoyo que pedían también el tipo de apoyo que pedían también tenía que ver con las características o necesidades que tenían en ese momento. Las estudiantes de menor recursos económicos se conectaban con celular para hacer sus tareas en el momento de los tiempos de COVID, me imagino que todavía, y el apoyo que ellas buscaban principalmente tendría que ser financiero, tipo de becas. Entonces también es eso, y ahí la relación que existía ya era un poco más con los administrativos. Entonces sí hay resultados bastante interesantes que compartir y van de la mano de los muchos capitales. Muy bien, muchas gracias, doctora Claudia, doctor Eduardo, por la participación. Y bueno, me gustaría preguntarles si hay otras voces, otras manos que quieran levantarse para ponerse en diálogo con los expositores. Bueno, pues este sería un excelente momento. Y bueno, lo que se anima, yo quisiera darme la voz a mí misma y hacer destacar algunos elementos para ponerme en diálogo con ustedes. Uno, pues al igual que todos, veo en el chat que Catalina, que bueno, el doctor Eduardo y otros
han ido dejando sus felicitaciones. Yo me sumo, por supuesto, es un estudio súper interesante. Estuvieron trabajando con 85 variables. Es un estudio pues bastante complejo, que revisa distintas aristas y que, bueno, nos da mucho para pensar, ¿no? Entonces, pues muchas felicidades, muy interesante. Por supuesto que está totalmente en la línea de los intereses y de las reflexiones que estamos instalando en este seminario, y nos deja mucho para pensar y seguir profundizando. A mí me gustaría, y fui haciendo algunas anotaciones pequeñas de cosas que veo y que creo que son muy interesantes para que ustedes me cuenten si lo están pensando desde ahí o no. Un elemento que bueno, yo he trabajado en otros textos sobre maternidad, pues es cómo la madre termina constituyéndose como una figura social relevante, fundamental, en múltiples temas, en múltiples redes de apoyo de trabajo, y cómo acá vuelve a surgir la madre, ¿no? Como una figura muy relevante tanto en el inicio, en la continuación o la deserción. Yo creo que hay estudios de maternidades que hablan justamente de esta figura social que tiene la madre en las culturas, en la cultura mexicana, y que darían para una discusión interesante en ese sentido. También otro elemento que escuché que me pareció muy interesante fue el asunto de que, vamos, el capital económico es muy importante, como justamente ahorita lo enfatizaba la doctora Claudia y como se presentó, y que lo encontraban que, bueno, tenía más afectaciones o estaba más relacionado con la deserción en mujeres. Y bueno, pues ahí hay algunos estudios muy interesantes que creo que darían mucha solidez y respaldo a esto que están encontrando, y que han mostrado cómo hay una tendencia latinoamericana a la feminización de la pobreza, ¿no? Cómo las mujeres en todos los contextos, rurales, urbanos, escolares, profesionales, terminan viviendo brechas importantes en cuanto al acceso al capital económico, y cómo hay una feminización de la pobreza, y creo que ahí pues habrá muchísimo para respaldar y para retomar en el texto. Una cosa también que a mí me llamó particularmente mucho la atención y que me gustaría como enfatizar es las precarias y empobrecidas situaciones de los estudiantes universitarios, ¿no? O sea, y cómo eso también genera muchas brechas. Se ha encontrado en otros estudios que hemos elaborado la doctora Eliana o el doctor Eduardo y yo, etcétera, y que justamente nos muestran cómo hay estudiantes que realmente no tienen espacio físico para trabajar en estas condiciones de pandemia, y que eso va abriendo brechas. Y específicamente, las mujeres se han visto afectadas por esto, ¿no? O sea, como finalmente esta parte de no tener una laptop, de incluso hasta el espacio que se usa, hay algunos estudios interesantes que han ido mostrando cómo en la pandemia los hombres terminan con un espacio privado, el cuarto, etcétera, y muchas mujeres están trabajando en la sala o en la cocina. Hay disputas hasta por los equipos de cómputo, que creo que es interesante pensar cómo en esas disputas también se atraviesa el género, y que aquí se va delineando y que me parece muy, muy importante. Una cosa que también me gustaría retomar y que creo que sería muy enriquecedora para el texto, y bueno, para finalmente si ese texto forma parte de los capítulos de este libro, es que en sesiones previas el doctor Marco Antonio pues justamente mostraba cómo en el caso de la UNAM, pues la pareja fue una figura muy central para el rezago o el abandono de las estudiantes, ¿no? Entonces, justamente lo que decían sobre el noviazgo y la relación de la pareja, y la relación de pareja, cómo puede ser una red de apoyo o también una red de desapoyo, pues creo que es importante, y que se puede poner en diálogo con lo que ustedes están encontrando, ¿no? Esas cosas fui generando como ideas a partir de su presentación, y que creo que dan para mucha discusión. Sé que seguro que las tienen contempladas, pensadas, pero sí me pensé que era oportuno externarlas para ponernos en diálogo. Y ahora sí paso a las preguntas. Puntualmente me gustaría saber... Antes quisiera hacer un comentario respecto a lo que comentaste. De hecho, muchos puntos de los que comentas ya están incluidos en el documento previo que está actualmente en dictaminación. No está en este documento, pero sí se analizó. Sí hay una afectación clara en el sentido, sí hay un claro sesgo en cuanto a espacios de estudio, en cuanto a acceso a conectividad. Hablamos de habilitación de equipos, hablamos de compartir equipos, cómo las mujeres comparten más equipos que los hombres, incluso sobre horas destinadas a hacer labores domésticas en casa, horas destinadas a actividades académicas.
las relaciones que existen en todo esto. Entonces, esa parte sí la hemos estudiado como equipo, pero no pertenecería a este documento, pertenece al documento anterior que está en otro lado, me parece, dictaminándose. Ok, Es que me pareció curioso que comentaste justamente esos elementos que también consideraron importantes las doctoras y que sí se estudiaron. excelente, muchas gracias, doctor, por comentarme que sí los tienen contemplados. Y justamente en un estudio con tantas variables, pues da muchas entradas, ¿no? A pensar el tema. Y justo esto es como una de las preguntas que yo quería plantear. Entre esta gran cantidad de variables y de elementos, me gustaría saber si ustedes, pues no sé, a través de alguna regresión o algún estadístico, tuvieron la posibilidad de ver cuáles variables son las que tienen más peso y qué porcentaje podrían explicar del tema de la deserción. Sé que lo presentaron y a lo mejor ahí me disculpo porque entre tanta estadística me pude perder. Digo, no soy experta y me interesa mucho saberlo. Y la segunda pregunta está relacionada con las diferencias por centro universitario o por universidad, ¿no? En el papel de los administrativos y los docentes, sobre todo considerando que hay una planta de PTCs de mujeres tan distinta en los centros universitarios o medianamente distinta, y que en estudios previos se ha encontrado que el papel de los administrativos o los docentes no es, o sea, vamos, es mucho más fundamental el papel de las redes de apoyo familiar o las redes más próximas que el de las autoridades educativas, ¿no? Entonces, ahí me interesaría saber, a lo mejor no para este texto, o sí, no sé cómo lo estén pensando, pero si exploraron si hay diferencias en cuanto al apoyo administrativo y los docentes por centro universitario. O sea, ¿hay alguna universidad que ofrezca más apoyo o no? Sobre eso. Rápidamente, de la primera pregunta sobre si un modelo de regresión o demás, de entre los modelos que son aplicables, sería un modelo logístico tipo Logido-Probit de probabilidad. Está contemplado para este estudio revisar incrementos de probabilidad, significancia, el slope y el p-value en todo caso para los modelos que se determinen con carácter teórico y en base a lo que hicimos. De hecho, la primera intención antes de hacer un estudio de tipo logístico, se pretende encontrar este tipo de correlaciones también para evitar efectos de colinealidad y multicolinealidad que se pudieran estar dando. Entonces, sí existe la intención de realizar un modelo de este estilo. No se ha realizado aún por la premura de muchos elementos que queríamos poder manejar en esta presentación. No se hizo un estudio sobre eso, y creo que sobre eso iba también una pregunta de hace rato sobre la distribución de encuestas para ver que estuvieran correctamente repartidas entre las instituciones. Eso, la intención de nosotros, entiendo, nunca fue hacer la separación de características específicas por universidades, y entiendo que tampoco es la de este trabajo. Se puede incluir sin problemas en algún punto, solamente revisando la significancia de algunos elementos. Hice una pequeña acotación al final de mi parte de la presentación en donde parecía como que ser de la UNAM era muy malo, pero ya mostrando, realmente solamente es uno o dos elementos propios de estar en la situación que está en la UNAM, la zona, el tipo de estudiante y demás, que daban esa afectación. Entonces, sí existen los elementos para poder hacer una revisión por universidad, sí existen los elementos para poder determinar algunas significancias y hasta modelarlas, pero no sé, dependería de mis compañeras en el nivel de punto en que consideren pertinente, prudente o útil realizarlo. Yo apoyo. A ver, no sé qué digan ellas. Bueno, este trabajo lo estamos retomando después de habernos tomado un pequeño break por estar tratando de terminar clases. Y lo retomamos justamente gracias a esta invitación que recibimos. Entonces, como yo les decía al final de nuestra presentación, lo que sí tenemos es una serie de ideas de dónde le podemos dar, pero algo definitivo y por escrito no. Entonces, digamos que a partir de esta presentación, creo, nos damos cuenta que tal vez nosotros no lo habíamos visto, lo habíamos pensado como un todo,
sí nos damos cuenta que si hablamos un poquito más de cada una de las instancias, de cada una de las universidades participantes, entonces ahora vemos que sí sería interesante y eso sería interesante tanto explorar como conocer los resultados. Pero nosotros en un principio no lo habíamos considerado. Veremos a partir de aquí hacia dónde van las conversaciones. Excelente, muchas gracias tanto al doctor Benjamín como a la doctora Claudia por contarnos qué tienen contemplado y cómo van. Y bueno, está la doctora Rosalía, que está pidiendo la voz. Adelante. Buenas tardes, pues muchas felicidades. Desafortunadamente la parte de los resultados tuve el problema de desconectarme. Después sí quisiera, bueno, ya que nos manden la presentación, sí quisiera, bueno, estar conectados con los autores para hacer algunas observaciones. Me interesa mucho el tema porque yo también trabajé capitales. Se me hace un tema, yo lo trabajé desde la teoría de Pierre Bourdieu, y bueno, es muy interesante. Aquí nada más trabajan el capital social, pero yo lo que quiero, bueno, pues es un comentario, es sobre la posibilidad de llegar a lo cualitativo, porque a final de cuentas, en estos estudios sociales, que capitalizamos, bueno, tratamos de que el sujeto tenga un valor, ¿no? Por eso es un capital, ¿no? Y nos aproximamos, porque, bueno, un humano no tiene un valor, definitivamente, pero sí en su condición que le heredan, en la condición que él va formando, de alguna manera es un ser humano que nos vamos aproximando a los capitales. Entonces hay muchas teorías de capitales, pero sí considero la aproximación cualitativa de esta aproximación cuantitativa que estamos haciendo. Y están siendo estudios muy, muy interesantes porque son métodos, mixed métodos, en donde, bueno, pues sí nos aproximamos, pero a fin de cuentas estamos confirmando y viendo que este valor que de alguna manera una persona se le llega a minimizar, porque es mínimo a final de cuentas, se llega a expandir en ese valor cualitativo que podría ser la narrativa, ¿no? Entonces, esa es mi observación, que si este tipo de estudios y más en género sería muy valioso hacer estas personas que tuvieran un bajo capital o un alto capital, ¿no? Bourdieu maneja un cuadrante, ¿no? En donde pues sabemos que los que no tienen, pues no tienen, y los que tienen, tienen. Pero lo interesante son esos capitales en el que no tienen, pero las personas hacen maravillas con su vida en su contexto, ¿no? O esas personas que al tener este capital no logran tener los resultados eficientes, ¿no? Esos serían estos cuadrantes en el que son contextos que nos gustaría, en lo cualitativo es cuando uno se aproxima y realmente vemos lo que está sucediendo. Entonces, nada más ese comentario del acercamiento cualitativo y más en estudios de género. Gracias. Muy bien, muchas gracias. De hecho, perdón. No, adelante, Claudia. De hecho, de las cosas que nosotros nos empezamos a reunir estos últimos 4 o 5 días, el equipo de trabajo, para ver la presentación de hoy, una de las cosas que nos dábamos cuenta es que estamos hablando de la percepción de lo que los ha hecho mantenerse en clases, tanto a ellas como a ellos. Y nos dábamos cuenta que hay voces que no estamos incluyendo. Por ejemplo, ¿qué pasa con aquellos que sí se fueron, no? O sea, ¿qué pasó cuando se fueron? ¿Hubo algún momento en el que tal vez hubiéramos podido apoyarles? Entonces,
Entonces, estamos muy conscientes de que hay voces que no estamos incluyendo, obviamente por cuestiones prácticas de realizar una investigación de este tamaño, pero también por las condiciones bajo las cuales lo realizamos. Y segundo, nosotros, dentro de las cosas que hicimos en el primer artículo, en el primer capítulo que ya tenemos en dictaminación, nada más tenemos 4 o 5 preguntas abiertas, y eran muy sencillas, pero sí tratamos de ver esa parte sí tratamos de tener una sección de las preguntas, una sección en los resultados donde pusiéramos su voz, es decir, hacíamos un copy-paste de lo que ellos escribían. Y básicamente, pues desde el punto de vista de las mujeres, la verdad es que los resultados no son bonitos, no se me ocurre otra palabra, o sea, pueden ser un poco desesperanzadores, porque ellas hablaban de que se les había incrementado el número de horas que tenían que estar al pendiente en labores del hogar, de que sentían mucho estrés, de que se sentían solas, de que se sentían incluso un poco deprimidas, porque muchas de ellas habían tenido que venirse de donde vivían para estudiar al rancho, y la conexión era muy mala, ¿no? Entonces, sí, ese es otro tipo de voces, sí es muy mínimo la parte que podemos tener de lo que dicen ellos y cómo ellas y cómo lo dicen, pero sí creemos también que este estudio pudiera darnos para una segunda fase, donde ya sea más, tal vez más pequeñito, pero ya con una parte cualitativa incluida. Excelente, muchas gracias. No sé si alguien más quisiera comentar o bueno, sumarse a las felicitaciones a la exposición del día de hoy o señalar cualquier cosa, adelante, el espacio está abierto. Nada más, Carla, me interesaría a mí accesar al grupo de Classroom para tener las presentaciones. ¿Nos puedes dar después el link, por favor? Acceso a... Claro que sí, doctora. Aquí el doctor Marco lo puso, pero yo se lo envío a la doctora Claudia y bueno, ella a lo mejor se los podría compartir. Ahora mismo se lo envió por WhatsApp. Y bienvenidas, o sea, la idea es que cuando puedan y si quieren asistir a otras sesiones del seminario, asistan, es un espacio abierto y que se enriquece con todas y todos, ¿no? Entonces, bienvenidos a la asistencia, a las presentaciones y demás. Ya le mandé el link a Claudia. Muchas gracias. Bueno, pues estamos en las 12:58, creo que ha sido una sesión muy, muy rica en comentarios, en preguntas, en asistencia, y bueno, estamos muy, muy contentos de que se hayan sumado a esta propuesta de seminario, que además tiene la idea de bueno, continuar con otras sesiones interesantes, y bueno, le cedo la voz al doctor Marco para que nos cuente un poquito de los lineamientos del libro en unos minutos breves, o ahí que él decida si presentará o no, y bueno, pues ya. Me tengo que retirar, tengo que ir por mis niñas a la escuela. Fue un gusto. Mucho gusto, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor. Voy a, por cuestiones de tiempo, presentaré lo que hemos estado trabajando sobre la publicación del libro. Voy a compartir rápidamente mi pantalla. Y bueno, como se verá, la idea es pues tener un rigor en la presentación de los documentos. A ver si se observa, no sé si se esté proyectando. Pero bueno, vamos a subirlo también al Classroom para que pues se vaya conociendo estos lineamientos. Básicamente, requerimos la entrega de los trabajos a más tardar el 9 de agosto. Y bueno, enviarlo aquí a un correo, que ese correo hay que modificarlo porque no es el correcto. Voy a subir una versión ya corregida. Creo que los correos van a ser los de la doctora Carla y un servidor. Y bueno, vienen algunas cuestiones formales de cómo se va a presentar. Lo interesante o importante es pues un trabajo que tenga de 20 a
35 cuartillas, y utilizando pues la citación de la APA en la edición más actual, que es la séptima. Vienen aquí pues el formato del desarrollo de los trabajos a publicarse, donde pues es la modalidad de introducción, diseño, resultados, discusión y conclusiones. Quizás agradecimientos, muchos de los proyectos como el que se acaba de presentar, pues viene de financiamientos, entiendo, de un PAPIT o de otros financiamientos de las universidades de los estados, y las referencias bibliográficas de acuerdo al formato APA. Estoy yendo muy rápido para que... hay dos tipos de trabajos de disertación teórica o trabajos de reportes de investigación, donde vienen algunas características de estos textos. Hay un comité científico que en este caso pues estará formado por el comité editorial de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, y la idea es, como pueden ver en las fechas, tener listo el libro para publicarse a finales de año. Viene un cronograma también para que pues se vaya dando seguimiento a la realización de su trabajo. Hoy 26 de mayo pues se envían los lineamientos que subiremos en un momento, y bueno, pues la confirmación hasta la fecha de publicación, que puede tener una edición del 2021 o del 2022. Básicamente es eso, es unos lineamientos muy simples, no vienen muy técnicos. Algunas cuestiones que tradicionalmente a veces se ponen en los lineamientos de publicación, que son de carácter técnico editorial, se lo podemos dejar a la editorial para que haga las adecuaciones de fotografías, tablas, etcétera, para no pedírselos a ustedes que lo hagan, porque finalmente la editorial los tiene que armar y diseñar. Pues básicamente es eso, lo vamos a subir en un ratito, y muchas gracias por participar en esta publicación. Excelente, Marco, muchas gracias. Bueno, pues ya no sé si hay alguna pregunta relacionada con los lineamientos y demás, o si hay alguna observación también nos la pueden hacer o comentar ahí cuando Marco lo suba al Classroom, o por correo electrónico nos pueden escribir al doctor o a mí, y con mucho gusto estaremos al pendiente. Y pues nada más agradecerles a todas y a todos los que se congregaron el día de hoy en esta sesión, y pues nos vemos dentro de 15 días en la próxima sesión. Carla, parece que el doctor Eduardo Hernández tiene la manita levantada, ¿no? No quiere participar. Ay, gracias, doctor, por avisarme. Que no, la tiene activada, creo. Ya, perfecto. Gracias, porque luego a veces se me va digo, ya se quedaron así, o es nueva participación, pero gracias. Creo que es la doctora Rosalinda, no sé si tiene un comentario. Ok. No bajé la mano, más bien, es que, perdón. Ya. I'm sorry. Está muy bien, ¿no? Por su tiempo, gracias por su experiencia, todos los comentarios los estamos considerando para incluirlos en el extenso. Ojalá se haga una realidad la impresión de este libro, nuestra participación, tenemos alto interés y seguimos en contacto, muy amables. Mucho gusto, doctora Claudia, doctora Soledad, y bueno, pues aquí nos estamos viendo. Y gracias a todas las asistentes, los asistentes, y que tengan un excelente... Gracias. Muchas gracias por la presentación y buenas tardes a todos. Hasta luego, buenas tardes. Gracias por la invitación, buenas tardes.